Una travesía periodística. Con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11. Por la 530. Muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión del Cohete a la Luna Radio. Buen día, Horacio Verbitsky. Buen día, Marcelo. Buen día, Manuela Iriani. Buenos días. Buen día, Charlie y Manu del otro lado de la pecera. Estamos en octubre ya, este mes tan proverbial para la política en el mundo y particularmente en nuestro país. Y parece que en Latinoamérica también, ¿no? Digo, porque hoy es un día clave para toda Latinoamérica y por qué no para el mundo, que está pendiente de las elecciones en Brasil, donde se dirime, por lo menos en principio, la primera vuelta entre Lula y Joao Bolsonaro. Ahí quedará un poco definido, o empezará a quedar definido, para qué lado va a doblar nuestro territorio, ¿no? ¿Se va a poner el guiño hacia la izquierda o hacia la derecha? Hay un guiño a la derecha mundial. Ajá, eso es indudable. Ahora, puede ser que nuestra región sea parte de ese guiño a la derecha global, o puede ser, por el contrario, que sea un lugar de resistencia a ese guiño global hacia la derecha. Yo no sé si la semana pasada llegué a comentar la impresión que me causó escuchar a la ganadora de la elección en Italia, Giorgia Meloni, y alegrarme profundamente de que en la Argentina la derecha no tenga ningún líder, por lo menos de esa capacidad oratoria. Yo no la conozco, no la he visto funcionando, pero digamos como oradora vamos a escuchar un pedacito apenas de lo que dice Giorgia Meloni. No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. Bueno, además, con la escuchar no está hablando en español, que no es su idioma. Es una excelente oradora en 5 idiomas. Yo la he escuchado hablar en francés, en inglés, obviamente en italiano, en castellano y champurrar algo en portugués también. Tiene evidentemente una formación. Y hay otro audio que es en italiano, no lo vamos a poner porque requeriría traducción, pero es muy impresionante porque dicen que yo quiero relegar a las mujeres a que estén en la casa planchando. Dice, ¿me imaginan a mí en casa planchando? Dice, yo soy la mejor demostración de que no es así. Y realmente es la única jefa de un partido político en Italia. Todos los demás son varones. Bueno, digo, la distancia que hay entre este personaje, por lo menos como capacidad de formulación conceptual, y los Milei, los Esper, las Bullrich, los Macri de la Argentina, es realmente abismal. Bueno, Macri está por publicar 2 libros, no uno sino 2. Falta de uno. Uno intenta explicar para qué, que es el título que lleva, para qué desearía un nuevo periodo de gobierno, no dice personal, pero sí de su coalición cambiante.
Y el otro es más bien biográfico, es una historia de la relación con su padre, con Franco Macri. ¿Es un libro de terror? Es un libro de terror. Y ahí, hace unos días hubo una reunión en la editorial analizando los borradores que escribieron Pablo Abeluto y Hernán Iglesias Ilia, y estaban dudando si dejar o quitar una anécdota que Macri cuenta allí, que es muy interesante, muy interesante. Es muy conocida la secuencia fotográfica. El día que Mauricio Macri asumió la presidencia, el padre se acerca, lo palmea en la mejilla afectuosamente, lo cachetea. Macri está por primera vez con la banda presidencial y después se abrazan. Pero lo que no se conocía era la banda sonora. Y lo que Macri cuenta en el libro, que no sé si va a quedar, tiendo a creer que lo van a sacar, es lo que Macri le dice al padre. Al oído le dice: te cagué. ¿De verdad? Sí. Lo cual... Mauricio a Franco. Mauricio Exacto. a Franco, te cagué. Lo cual también podría ser el título del cuarto libro de Macri, digo, cuando evalúe su gestión de gobierno, ¿no? Sí, pero eso no para Con el padre. respecto a los argentinos. Claro, Claro, un libro retrospectivo. Los cagué. Les cagué. Hay que decirles, tienes razón, Manu. Ahora, digo, Macri nunca ocultó su vínculo conflictivo con el padre y las horas de psicoanálisis que le insumió. Y la biógrafa de Macri, que es la portavoz presidencial de Gabriela Cerruti, que escribió un libro que se llama El Pibe, y luego lo amplió cuando fue electo presidente y lo llamó Big Macri. Ella cuenta allí que Franco abrazaba a Carlos Grosso y delante de Mauricio se quejaba, dice: ¿por qué no serás vos mi hijo en lugar de este boludo? Es decir, que el te cagué forma parte de un diálogo entre pares. Entre pares, son dos cagadores. Lo que pasa es que el que caga último caga mejor, creen ellos. Bueno, hay otro episodio que no está en estos libros, pero que es muy interesante, porque también es muy revelador sobre quiénes son esta gente. En agosto del año 18, el primogénito de la única hermana de Franco Macri, de María Pía Macri, Angelo Calcaterra, recibió un llamado del fiscal Carlos Stornelli, que le dijo que para no ser detenido en la causa de los cuadernos Fénix, el arquitecto Calcaterra tenía que arrepentirse de haber pagado coimas y tenía que declarar que lo había hecho por decisión de Franco, que era Franco el que había decidido pagar las coimas y que él solo había ejecutado la orden del padre Padrone. Y Angelo dijo: no, yo no voy a entregar a mi tío. ¿Y sabes lo que le contestó Stornelli? ¿Qué le dijo? Pero mira que está acordado. No hacía falta decir con quién. Exacto. Bueno, Calcaterra no aceptó, se negó a hacerlo. Se ve que tiene más de Calcaterra que de Macri, o de Blanco Villegas. Y entonces el que hizo eso fue Gianfranco Macri. El segundo, el mayor es Mauricio, el segundo es Gianfranco. Que Gianfranco sí dejó abierta la posibilidad de que su padre hubiera pagado soborno. Digo, habría que preguntarle a él. Cuando le preguntaron a él, dijo: yo no, pero habría que preguntarle a él. Ahora, cuando dijo eso sabía que no era posible, porque la estrategia de los dos hermanos mayores se complementaba con la afirmación de que Franco padecía de demencia senil, que lo inhabilitaba para declarar, y que es probable que fuera cierto a esa altura. Ya tenía cerca de 90 años.
En diciembre de ese año, 18, fue citado a declarar por el doctor Glock, pero la indagatoria se suspendió porque Franco no estaba en condiciones de declarar. Y 3 meses después murió. Cuando murió, pocos días después de dejarlo en el cementerio, el presidente Macri dijo que su padre había cometido un delito al pagar coimas, pero lo atribuyó al sistema extorsivo del kirchnerismo. Ah, era una víctima. Exacto. Bueno, esto es realmente una obra fantástica, es una literatura fantástica. Por eso lo del género de terror que yo digo Sí. era por algo. Sí. Digo, porque la cartelización de la obra pública y los clubes de empresas para hacer una exacción de recursos del Estado encareciendo las obras. Es decir, ¿en qué consiste? Se combinan varias empresas, se presentan a la misma licitación y acuerdan entre ellos previamente quién va a ganar. Y en función de eso, fijan el precio de la obra, siempre por encima de lo que realmente costaría. Se la adjudican a uno que luego compensa a los otros, o subcontratándolos para ser parte de la obra, o dándoles plata por debajo de la mesa, o asignándoles la victoria en otra licitación. Bueno, esto existe por lo menos desde la década de 1950, por lo menos. Bueno, esto que las empresas, digamos, organizaron a espaldas del Estado para defraudar al Estado, pasa en esta declaración de Macri a ser creación de un político de una provincia periférica que se lo enseña a las mayores constructoras del país. Es decir, es Kirchner el que les enseña cómo se hace. Ah, mira. Kirchner, que nació en el año 1950. O sea, más precoz que Florencia todavía, que ya a los 12 años formaba parte de una asociación ilícita. Claro, antes de nacer ya. Bueno, yo durante el gobierno de Alfonsín publiqué un episodio que fue el soborno que 3 empresas, Socma, que es Macri, Techint, que es Paolo, y SADE, que en esa época era Pérez Companc, sobornaron a dirigentes políticos del bipartidismo radical peronista por el gasoducto Neuva 2 de Loma de la Lata en 1987, año electoral, en víspera de elecciones. En ese momento Kirchner aún no había sido elegido por primera vez intendente de Río Gallegos. Publiqué el facsímil de la planilla con los pagos y me lo entregó un ex colaborador de Macri. Él también era dirigente político del justicialismo y había sido directivo de SOCMA. Bueno, ¿quién defendía a Calcaterra en la causa por los cuadernos Fénix del suboficial del ejército Óscar Centeno? Alejandro Carrió. Su prima, Elisa Carrió, le dijo a Macri en esos mismos días: para ser creíble tenés que entregar a tu primo. Eso lo contó ella misma en una de sus efusiones de republicanismo Calabria style. Cada familia es un mundo. Bueno, esto, digamos que cada familia es un mundo, lo sabe muy bien Horacio Rodríguez Larreta. Cuya esposa Bárbara Díez lo está hostigando en las redes antisociales. Ella puso un post hace un mes más o menos, o 2. Si un hombre miente a su esposa, me mentirá también a mí. Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper un juramento al servicio público. Bueno, esta historia, digamos, tiene un antecedente que es en diciembre del año 20. Bárbara Díez recibió en su casa a una delegación de correligionarias. Ella es una devota católica. Una delegación de correligionarias que protestaba
frente al departamento conyugal, porque la Corte Suprema había ordenado que las distintas jurisdicciones elaboraran un protocolo para la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces estaban exigiendo que Rodríguez Larreta no firmara el protocolo. Y le dejaron una bandera enorme con una imagen del niño nonato, esas cosas asquerosas que hacen. Y la colgó del balcón del departamento. Una bandera que cubría varios pisos. Bueno, le avisaron a Rodríguez Larreta de lo que estaba pasando en su casa. Volvió a los piques a la casa. Y tuvo una discusión muy dura con Bárbara Díez. 2 semanas después se fue de la casa. 2 semanas después. Bueno, ella cree que fue debido a una relación paralela, e incluso en las redes antisociales identificó, no por el nombre, pero sí por el cargo, a la funcionaria del gobierno municipal con quien habría sido esa relación paralela. Él lo niega. Él dice que no existe tal cosa. También se había publicado que había tenido un hijo, pero la propia Bárbara Díez dice no hay tal hijo, pero es tan funcionario de tal lugar, que no lo vamos a decir, la verdad que no me importa para nada el tema. Es simple, lo que me importa es esta situación, las connotaciones políticas que tiene esta situación. Ahora bueno, esto evidentemente no se da por casualidad. En el momento en que Meloni gana la elección en Italia y en el que Bolsonaro intenta la reelección, aunque digamos todo parece indicar, digamos, el consenso que se ha instalado en los medios de todo el mundo es que él va a ganar Lula, y la única duda es si va a ganar en primera o en segunda vuelta. Ahora, yo no sé cómo se va a conciliar el discurso de Meloni sobre la familia natural, que escuchamos un fragmento, y la expulsión de inmigrantes que plantea Salvini. Salvini fue fue ministro del Interior, y bueno, hizo todo tipo de barbaridades con los inmigrantes. ¿Cómo se concilia eso con el Dunga Dunga de Berlusconi y las fiestas con adolescentes como la marroquí Karima El Marouk, a la que llamaban Ruby roba corazones? Bueno, Berlusconi fue condenado en primera instancia por esa relación de prostitución con una chica de menos de 18 años, pero en las apelaciones posteriores lo absolvieron. ¿Con qué argumento? ¿Saben ustedes por qué lo absolvieron? No, yo ahí me quedé atrás. Porque no tenía por qué saber que la piba no había cumplido 18 años. Claro, hay un es montón decir, de gente que no tiene no le por qué pidió los saber un montón de documentos. cosas. Vos fíjate, Cristina tiene que saber Exacto. lo que hizo un funcionario de 4º nivel en la provincia de Santa Cruz. Y la condenan, o la quieren condenar por lo que hizo, o presuntamente hizo, un funcionario de 4º nivel a 3.000 kilómetros de distancia y a 12 casilleros del organigrama. En cambio, Berlusconi puede ignorar lo que pasa en su propia cama, bajo su autoridad y su poder. Bueno, así funciona la justicia en todo el mundo. Esto, digamos, tengámoslo claro, no, la Argentina no es excepcional en ese sentido. No. Ahora, digamos, que Meloni llegue al gobierno a un siglo exacto del arribo de Mussolini al poder, es decir, este mes se cumple el siglo de la famosa marcha sobre Roma. Eso no quiere decir que haya vuelto el fascismo. Eso a mí me parece que es una tontería. Pero sí que la derechización que comenzó con Trump en Estados Unidos, en Gran Bretaña con el Brexit, en Mitteleuropa, con Orbán, con los mellizos en Polonia, ha conquistado un bastión muy importante en la tercera economía europea. Y esta vez el portavoz no es un histrión machista. Digo, de Mussolini
hay historias impresionantes. Mussolini era dirigente del Partido Socialista. Es decir, no era un líder de la derecha, era un líder del Partido Socialista. Y era ateo. Y era ateo militante. Hay un episodio... Que ser ateo en Italia no es lo mismo que ser ateo en otros lados. No, claro. Hay En esa época, hay que claro, remarcarlo. Claro. Un acto que hizo Mussolini cuando era líder socialista, donde desafió a Dios y le dijo: si existís, fulminame con un rayo. Y se quedó esperando y Dios no lo fulminó con un rayo. Entonces Mussolini dijo: ven que no existe. Bueno, ese era Mussolini, que luego, en cuanto llega al gobierno, hace un pacto con la Iglesia, los tratados de Letrán, por el cual le cede, digamos, las hectáreas de la Ciudad del Vaticano, y la Iglesia ya no puede gobernar a través de los obispos, pero recibe unas indemnizaciones fenomenales, y se produce hoy no vamos a contar esta historia, pero es una historia, la historia de la relación entre Mussolini y la Iglesia Católica es apasionante. Y en algún momento la vamos a contar. Ahora, estas características que tiene Meloni, que hemos mencionado, le permite llegar a las clases populares, cosa que no pasa con todos los líderes de la derecha. Hay clases populares que están hartas de una izquierda y de un centro que, con derechos de tercera y cuarta generación, militados por minorías intensas, como por ejemplo la subrogación de vientres, a la cual Meloni se refiere, intentan suplir las carencias de los derechos más elementales y masivos, como empleo remunerado, vivienda digna y buena alimentación. Esto es lo que está pasando en el mundo en este momento. Ahora, en la Argentina, digamos, parte del rígido discurso de Meloni es replicado por algunos postulantes, pero solo una parte, porque no tienen la habilidad discursiva de Meloni. A Giorgia Meloni no se le ocurriría justificar la venta de niños, el tráfico de órganos sin regulación estatal o el derecho de morirse de hambre, como han hecho algunos de sus... No sé, no la conozco lo suficiente, si propondría cárcel o bala para obreros en huelga, eso no lo sé. Me falta información y no quiero guitarrear. Yo no toco la guitarra. Bueno, el efecto dominó se inició con Esper y con Milei. Siguió con Bullrich, después impactó en Macri y ahora se proyecta sobre Rodríguez Larreta. El intendente porteño piensa que no hay gobernabilidad posible sin una amplia base de sostén y la resume en la cifra mágica del 70% del electorado. Es decir, él cree que con menos del 70% del electorado se puede ganar una elección, pero no se puede gobernar. Que es parecido, más exigente todavía, que lo que planteaban Alberto y Cristina en el año 19. La frase de Alberto: sin Cristina no se puede, solo con Cristina no alcanza. Y la frase de Cristina cuando le ofrece la candidatura a Alberto, y Alberto le dice: no, pero si vos ganás. ¿Por qué voy a ser yo si vos ganás? Si ya las encuestas muestran que vos vas a ganar. Y ella dice: sí, voy a ganar, pero no voy a poder gobernar. Bueno, de alguna manera el razonamiento de Rodríguez Larreta es afín con este, y de alguna manera muestra, digamos, una faceta de la problemática argentina, que es la capacidad recíproca de veto de dos coaliciones que se bloquean una a la otra y no permiten definiciones fundamentales. Ahora, si Rodríguez Larreta
estira la mano hasta hacia donde se encuentran esos votos que necesita para llegar al 70%. ¿Dónde están esos votos? ¿En el radicalismo de Martín Lustó, el peronismo, sea kirchnerista o no? Si estira la mano en esa dirección, Macri y Bullrich se la arrancan a dentelladas. Y los dos piensan en una alianza posible con Milei, cosa que Rodríguez Larreta no puede, no, aunque quisiera no podría, porque digo, ¿ustedes se acuerdan las cosas que Milei dijo de Macri? De Larreta. Sí, sí. Fideo de baja calidad. Esa, aunque sea, fue graciosa. Tan siniestro como Cristina. Zurdo de mierda. Sorete. Te puedo aplastar. Gusano asqueroso arrastrado. Son las cosas que, algunas de las cosas que le dijo en la campaña electoral del año pasado. Digo, ¿cómo haces un acuerdo con un tipo que te dijo esas cosas? Bueno, de todo modo, digo, en este momento no se sabe si las candidaturas para el año próximo se van a dirimir en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias o por métodos más tradicionales. Hoy hay una nota interesante en Infoemba de Nancy Pasos, que es una periodista política bien informada, a pesar de que el medio es repugnante, donde plantea, digamos, que los gobernadores, ella está en este momento en Estados Unidos en la gira de Guado de Pedro con los gobernadores del Norte Grande, e insisten en la suspensión de las PASO, y que Cristina los apoya en eso, y que Alberto no tiene poder para impedir que se suspendan las PASO, cosa que yo no estaría tan seguro de que no tienen poder para eso. Pero bueno, es lo que dice esta chica. Ahora, sea con PASO o sin PASO, Macri y Rodríguez Larreta son las dos caras del mismo problema. Macri puede ganar una interna frente a UCRistas y cívicos libertadores, pero no parece que tenga chances de ganar la elección general. Y al intendente porteño le ocurre lo contrario. Tendría buenas perspectivas de ganar la elección general si fuera candidato, pero para eso tiene que pasar por una interna en la cual probablemente perdería. Ahora, Macri además en público dice que está dispuesto a ir más a fondo y más a prisa en la reversión de conquista de los trabajadores. Habla en contra de Perón, de Evita y de Irigoyen. Quiere volver Sí, a la ley a 1915, ¿no? Pero, y dice que cualquiera sea el costo hay que hacerlo. Pero en la intimidad, Macri teme que si él tuviera la posibilidad de llegar de vuelta a la presidencia e hiciera esto que está diciendo, se desataría una resistencia tan encarnizada que, digamos, la gobernabilidad sería un barquichuelo en medio de un mar embravecido, que haría ver como época dorada los años 2015-2019. Bueno, el último chisporroteo entre ellos se produjo el 1 de septiembre. Rodríguez Larreta repudió el atentado contra Cristina e incluso pensó en ir a visitarla. Pero Macri y Bullrich lo disuadieron. De todos modos discutió con Macri el tema y consiguió que Macri el mismo día publicara un tuit crítico que dice: mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Es impecable ese tuit. Exacto. La verdad, no hay nada que decir. Nada que objetar. Ahora, después, en los días subsiguientes, bueno, en entrevistas con
propagadores amigos, dijo que era un grupo de loquitos, que no tenía trascendencia política. ¿Qué es lo que dice hoy el operador judicial de Clarín, Daniel Pedro Santoro? Están empeñados en recortar el tema de modo que no tenga ninguna ramificación ni trascendencia. Y Macri, digamos, cuestionó también al peronismo por inscribir el atentado en el mismo contexto que el histriónico alegato del fiscal Luciani, la lapidación del despacho de la vicepresidenta en el Senado y el repiqueteo interminable contra ella en las redes antisociales y en los medios. Ahora, por si hubiera alguna duda de que el peronismo no se equivoca al señalar eso, el diario que oficia de vocero de Macri fue un paso más allá que el presidente, el expresidente, y en un editorial dijo que no estamos ante fanáticos desquiciados, sino frente a un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas. Es decir, el atentado generado de este lado para generar un clima político favorable. Y para el abanderado gráfico del antikirchnerismo, el atentado responde, comillas, a un profundo enojo en sectores juveniles. Es decir, La Nación que cuestiona el atentado es porque cree que fue falso. Y Clarín, que sabe que fue real, lo justifica. Se divide en la tarea de una manera extraordinaria. Bueno, en el oficialismo también hay roce, no se puede dejar de ver eso. Pero en este momento me parece que son menores, no están en una fase aguda. El principal en este momento es por la propuesta de la CGT de celebrar el 17 de octubre en Tucumán con el presidente. Alberto no está convencido y dice que lo único insolayable para él es mantener la unidad en el frente de todos para impedir el regreso del neoliberalismo. En forma teórica se menciona la posibilidad de un acto conjunto, pero nadie da los pasos necesarios para concretarlo. Bueno, yo creo que lo más probable es que Alberto tenga su acto el 17 de octubre, aunque no estoy seguro, y Cristina el suyo el 17 de noviembre, cuando se cumpla medio siglo del regreso de Perón a la Argentina. Bueno, entre tanto sigue la investigación judicial del atentado a un ritmo muy, muy cansino y sobre todo en varias causas separadas. Por ejemplo, yo tengo listadas por lo menos 4 causas distintas donde se tramita el tema. María Eugenia Capuchetti procesó al autor material del homicidio, Fernando Sabac Montiel, y a sus cómplices inmediatos, Brenda Uliarte como partícipe necesaria y Gabriel Carrizo y Agustina Díaz como secundarios. Daniel Rafecas indagó a Claudio Gers. Gers es el loco del camisolín, el loco del megáfono, que en la puerta del Instituto Patria amenazó de muerte a Cristina y Máximo. Ahora, las fotos de ese día también muestran en el lugar, compartiendo el megáfono con Gers, a Jonathan Morel, el carpintero. Gers se negó a declarar y bueno, lo están evaluando psiquiátricamente porque parece ser un borderline y no se sabe si podrán procesarlo o no por esta condición psiquiátrica. Las otras manifestaciones violentas de Revolución Federal están a cargo del juez Julián Ercolini. El titular del juzgado es Marcelo Martínez de Giorgi, pero está de licencia hasta dentro de 10 días.
Martínez de Giorgi es el juez que se pronunció por la unificación de las causas, pero Capuchetti lo rechazó y la Cámara de Apelaciones, en la persona de Mariano Llorens, confirmó el rechazo. Bueno, en ausencia de Bonadío, definitiva ausencia de Bonadío, Ercolini es el mejor representante de la repulsión por Cristina. Y por último, Ariel Lijo tiene la causa por la bomba Molotov hallada en la mochila de Leonardo Franco Sosa, de Revolución Federal, a una cuadra de la casa de Cristina en la noche del 22 de agosto. Son 4 causas distintas. Bueno, en sintonía con esto, la República Autónoma del Cuarto Piso emitió nuevas advertencias a los poderes de elección popular. Los jefes de la República Autónoma del Cuarto Piso, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, lanzaron su ultimátum desde Catamarca. Bueno, allí presidieron un encuentro de tribunales orales y Rosati intimó a los poderes ejecutivo y legislativo a desistir de los proyectos que están en tratamiento en el Congreso, porque según él, la única reforma judicial profunda va a ser la que cuente con consenso del Poder Judicial. Dice, porque tenemos muchísimo para decir. Bueno, Rosati funge de constitucionalista. Ahora, se olvidó de especificar qué artículo de la Constitución le atribuye esas facultades a la Corte Suprema. Digamos, porque las decisiones sobre este tema corresponden a los poderes de elección popular, al Ejecutivo y al Legislativo, no al Judicial. Bueno, dentro de esa tupacamarización del expediente judicial a Ercolini y luego del 12 de octubre Martínez de Giorgi, les correspondería el contrato de Jonathan Morel con el fideicomiso de los hermanos Caputo de 1.700.000 pesos por trabajos de carpintería nunca identificados. Bueno, mirá una cosa que detecté, ¿no? Luego de asumir la presidencia, el 10 de diciembre del año 15, Macri pasó la madrugada del año nuevo de 2016 junto a su hermano de la vida en la casa Quitimapu en Villa Langostura, que es la casa que Nicolás Caputo le compró al suegro de Gianfranco Macri, Andrés Juan Badesich. Badesich era un abogado y melómano, organizó festivales musicales en la zona, muy al estilo del padre de Jorge Macri, de Tonino, que se ocupaba de los temas culturales y de la música. Bueno, Badesich, que es el padre de Eliana, la esposa de Gianfranco, tenía una deuda con Nicky Caputo y no podía pagarla, entonces la canceló con esa residencia fastuosa sobre el lago Nahuel Huapi, que fue una de las cosas que le quedaron a Badesich después de declararse en bancarrota en 2007. La condición fue que Caputo le concediera el usufructo hasta su muerte. Así fue y murió en junio del 2015. Oportunamente, de modo que en diciembre ya estaba libre. Ya estaba libre y Mauricio pudo pasar allí. Y bueno, esa propiedad está en medio de un parque de 10.000 metros cuadrados, tiene 6 dormitorios para 10 huéspedes, tiene 9 baños y está ofrecida en alquiler temporario por TripAdvisor. ¿Y cuánto sale la noche, pasar la noche ahí? Casi $500,000 de pesos por noche. En la última oferta que he visto, 474.239 pesos por noche. Bueno, por ahí con previaje podemos Claro, una vaquita. hacer una vaquita y pasar un rato. Bueno, esto te muestra cuál es la simetría entre las partes contratantes. Para Morel, 1.700.000 pesos son una fortuna. Para cualquiera de los Caputos es cambio chico. Digo, $500,000 por noche de alquiler, es impresionante. Es impresionante.
Y son las dos Argentinas que tenemos, ¿no? Ahora, la furia de Morales contra Cristina, que es la que denuncia estas cosas. Y hay algo que está mal, hay algo que no funciona bien, ¿no? Bueno, esta competencia para ver quién se corre más a la derecha tuvo otra manifestación en el cuestionamiento de Florencia Arieta a Rodríguez Larreta, por haber acordado con el Sindicato Porteño de Camioneros de Pablo Moyano la indemnización a los trabajadores de las concesionarias del servicio de grúa y volver a contratarlos, es decir, los indemniza y luego los vuelve a contratar, ya sea para trabajar en el servicio estatal que se va a prestar provisoriamente o en la nueva concesión a privados que se va a realizar. Bueno, Arieto conduce un movimiento empresarial antibloqueo y para ella el escándalo es que esa concesión fue hecha a la mafia sindical, la concesión, digamos, de indemnizar y volver a contratar. Pero no le escandaliza que las empresas, escuchen esto porque a mí me impresiona mucho, las empresas que prestaban ese servicio de grúa y acarreo tenían el contrato vencido desde hace 2 décadas. Actuaban sin contrato, estaba vencido. Y pagaban un canon mensual ridículo, equivalente a la multa y acarreo de 5 autos. Con 5 autos que levantaran en un día ya pagaban el canon de todo el mes. El resto era ganancia. Eso no le escandaliza a Florencia Arieto. Ahora que decías lo de Meloni hablando de la familia natural, entré al Instagram de Florencia Arieto y la primera parte de su bio es Madre Argentina. Madre Argentina la define políticamente, es muy interesante. Después pone abogada penalista, siempre al lado del que labura, pero empieza por su condición de madre nacional. Bueno, tuvo el buen tino de corregir, porque el original decía madre italiana. Está copiado directamente de Meloni. Total. Bueno, también se le recrimina al gobierno nacional por haber apoyado la negociación entre el sindicato del neumático y las 3 empresas que fabrican los neumáticos en la Argentina, que son una local, que es FATE, y 2 transnacionales, Pirelli y Bridgestone. En cambio, desde los grandes medios se encomia la posición intransigente de Rodríguez Larreta ante los reclamos estudiantiles. Con lo cual lo siguen arrinconando en el lugar donde no quisiera estar. Digo, porque para eso, y bueno, van a elegir a Bullrich o a Macri, no a él. Digamos, la oferta de él era otra y podría ser otra, no esa. Ahora, digo, dentro de este guiño a la derecha, el ministro de Economía, Sergio Massa, amenazó con abrir la importación de neumáticos si no levantaban el paro y el bloqueo de las plantas. Es un disparate, un disparate. Yo se lo dije a Massa, digo, es un disparate eso que planteaste. Me dijo, ¿vos pensás que lo voy a hacer? No es el tema. No, yo creo que sí lo pensó, pero recibió tantos sopapos silenciosos dentro de la coalición que desistió de eso, ¿no? Bueno, ahora ahí tuvo un rol importante Alberto Fernández, que se involucró en la negociación. Él personalmente habló varias veces con el capo de FATE, Javier Madanes Quintanilla, y por intermedio de Pablo Moyano con los sindicalistas. En marzo, los trabajadores de Bridgestone, que es una empresa japonesa con participación norteamericana, digamos, la planta es la de la antigua Firestone. Los trabajadores de Bridgestone cobraron en marzo la primera cuota de un bono de 975.000 pesos por el convenio que la conducción anterior del sindicato firmó en 2001,
que reglamenta la participación constitucional en las ganancias. Bridgestone fue la única planta que lo aceptó. Pirelli de tanto en tanto da un bono, tal como hace en Italia, y Fate no quiere saber nada con eso. E incluso Madame Quintanilla en una declaración, en un reportaje, dijo: si yo quiero un socio me lo busco. Es la Constitución la que lo dice, no. Pero bueno, las partes de la Constitución que se cumplen no son todas. Bueno, el dirigente actual del sindicato es Alejandro Crespo, del trotskista Partido Obrero, y su estrategia pasa por la participación de los trabajadores más jóvenes en asambleas, a menudo en las puertas de las fábricas. Y bueno, Crespo presentó el acta firmada como una gran victoria, sosteniendo que le gana la inflación. Esto es, hace muchos años que las negociaciones salariales no son nítidas, no son claras, no dicen se aumenta tanto, sino este mes tanto, dentro de 2 meses tanto, en el tercer mes un bono de tanto, una cláusula gatillo. Entonces es muy difícil saber realmente si le ganan o no le ganan a la inflación. Pero bueno, ellos lo celebraron como tal, y fue una lucha larga, y finalmente se llegó a un acuerdo. Hay cosas que no se saben de esta industria, que son muy interesantes. La industria del neumático, en la década pasada, durante la presidencia de Kirchner y la primera presidencia de Cristina, además que la década pasada, 15 años, hizo un acuerdo con las empresas, con los trabajadores, con el sindicato, por el cual lograron sumar 55 días de producción al año. Las empresas trabajan 55 días más que antes, y los trabajadores trabajan varias horas menos que antes. Es decir, hicieron una redistribución de turnos y de horarios, de modo que se trabaja los 7 días de la semana, los sábados, domingos y feriados. Trabajan los 365 días del año, lo cual implica un 15% de producción adicional, cosa que favoreció el aumento de las inversiones y las exportaciones en la región. Pero al mismo tiempo, la jornada de cada trabajador se redujo. Era un gremio que tenía 6 días de 8 horas en aquel momento. Es decir, trabajaban 48 horas por semana. Ahora son 45 en Fate y Pirelli y 42 en Bridgestone. Y además se sumaron 750 puestos de trabajo nuevos. Esto no se conoce en general, ni cuando se habla de este episodio, esto no se sabe. Y el bono de casi $1 millón por participación en la ganancia que pagó Bridgestone este año mide los buenos resultados de las empresas del año pasado. A pesar de todo eso, no lograron reponer el pago de 200% por las horas trabajadas en días feriados. Eso, desde la década de 1930, que es cuando empieza en gran escala, en la industria del neumático, era un reclamo, de los trabajadores. Y se consiguió durante el último gobierno de Perón, pero se perdió durante el menemismo. Y las empresas no quieren saber nada con volver a pagar el 200% de la hora extra. Bueno, los aumentos salariales comprometidos mejoran la oferta inicial de las patronales. Está en discusión si la mejoran mucho o un poco, pero los sindicalistas lo festejaron. Y el presidente además también se mantuvo en contacto con otro de los secretarios generales de la CGT, con Héctor Daer, quien se ocupó de disuadir a diferentes gremios de endurecer su reclamo salarial. Pero la preocupación, y ahora van a venir todos a pedir. Los bancarios hicieron también un acuerdo del 94%. Y Sichoca, ¿sabes lo que es Sichoca?
El nombre de... Sichoca es la sigla del sindicato de Moyano. Exacto. Sindicato de choferes de camiones. La sigla es Sichoca. Bueno, Moyano dice que si a ellos no les hacen una buena paritaria, va a quedar reducido al tamaño de un poroto lo que pasó en el neumático. Bueno, ayer a la tarde hubo un acto de la militancia que se realizó en Morón, donde el orador principal fue Máximo Kirchner. Primero habló el intendente de Morón, Lucas Gui, de Nuevo Encuentro, que estaba en la mesa con Máximo y con Sabatella, Martín Sabatella, que fue el creador de ese partido. Y bueno, Máximo Kirchner fue directo en sus críticas a Macri y a Rodríguez Larreta, pero en forma indirecta pero clara también cuestionó a los principales socios del Frente de Todos. Dijo que el país fue puesto de rodillas y que ahora le reclamarán 3 flexibilizaciones: laboral, impositiva y ambiental, y dijo que se oponía a ellas. Algunas de sus definiciones: dijo, cuando Macri lo maltrata, Rodríguez Larreta baja la mirada y se la agarra con los pibes y manda a la policía a sus casas, y los acusan de inflexibles e intransigentes, igual que a los trabajadores neumáticos. Y bueno, cuestionó Máximo a quienes proponían cárcel o bala y elogió que se haya alcanzado una solución negociada en el conflicto. Y le dijo a Rodríguez Larreta, con Macri tenía que ser inflexible para que no nos endeude, no con los pibes de 16 años que luchan por sus ideas. Ahora, también le tiró un palo a Sergio Massa. Dijo, a las cerealeras que pusieron de rodillas al país, hubo que darles otro dólar para que liquiden. Las cerealeras no son intransigentes ni inflexibles, y no va la policía a verlos. Hay que darles un privilegio. Y dijo, la distribución del ingreso, que era del 51 a 49% en favor de los trabajadores en 2015, hoy es 60-40 en contra. Esos 10 puntos que desaparecieron de la mesa de los argentinos les dan un poder que utilizan para extorsionar y poner de rodillas el Estado. Y hizo una pregunta ominosa, dijo, ¿cómo piensan que termina esto? Y dijo, es posible el regreso al gobierno de Lula, después de 20 años de su primera elección, y pese a todo lo que le han hecho. Y dijo, porque tiene convicciones, sabe qué quiere, para qué quiere ser presidente. E hizo una referencia en la Argentina de que hay que saber para qué uno quiere ser presidente, o gobernador, o intendente. Y dijo que de la antipolítica no va a venir nada bueno. Si todo es una mierda, hay que cambiarla. No nos conformamos con que el mundo sea de una manera. Aspiramos a transformarlo y a transformarnos a nosotros mismos, a ser mejores en serio. Ahora, además de la derecha de los CEOs, que demostró no ser eficiente ni democrática, dijo, también fustigó el discurso de la moderación y reclamó decisiones a favor de la gente. Y dijo que cuando hay trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza, la solución no puede ser más violencia y odios. Y en el cierre, vamos a dejar que lo diga él directamente. Escúchalo. No puede ser visto como un drama cuando nosotros planteamos y nosotras planteamos cuestiones que entendemos no funcionan bien de nuestro gobierno. ¿Cuándo fue el día que nuestro gobierno entró a desconfiar de Cristina, de nosotros y nosotras, cuando reclamamos para que nuestro país esté mejor? No puede ser muchas veces que esas cosas hayan sucedido. Queremos lo mejor para la patria, queremos más viviendas, más hospitales, más maestros y también más estudiantes, más escuelas. Queremos debatir y discutir donde digan. No queremos estar esperando en cuál próxima unidad básica va a estallar una bomba.
No quiero estar pensando cuando vengo a un acto si alguien va a hacer algo que no tiene que hacer. Esa Argentina se tiene que acabar. Esa Argentina no es buena para nadie. Bueno, la respuesta de los asistentes fue un canto. Presidenta, Cristina Presidenta.